Fundamental de Gobierno, Decreto Ley 24-82, con la emisión del Estatuto Fundamental de Gobierno, Decreto Ley 24-82 del Jefe de Estado, el 29 de abril de 1982, se sustituyó la Constitución Política vigente de 1965 y su contenido se desarrolló a través de una serie de decretos y leyes, algunos de los cuales violentaban el ordenamiento jurídico de Guatemala, lo cual era aplicable en virtud de que los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ya habían sido ratificados. Durante la vigencia del Estatuto Fundamental de Gobierno, las palabras Constitución de la República o Constitución en las leyes vigentes se entenderán sustituidas por Estatuto Fundamental de Gobierno y las palabras Presidente y Congreso de la República por las de Junta Militar del Gobierno. Vamos a hablar sobre el capítulo 1, la nación, su fundamento y su soberanía. El artículo 1 entiende que Guatemala es una nación soberana que integra a la comunidad internacional y dentro de ella es libre e independiente. Reconoce la igualdad jurídica de los estados, la solidaridad internacional y los derechos humanos como principios fundamentales de su organización interna y sus relaciones internacionales. Capítulo 2. El poder público. Se habla que aquí esta es la ley superior, que la Junta Militar será quien ejercerá el poder público, cómo estará compuesta y cuáles serán sus principios. La Junta Militar también ejercerá las funciones ejecutivas y legislativas, que también buscará una democracia pluralista, perdurable y orientada en funciones del bien común, que todos esta administración pública tendrá que ser con eficiencia y probidad y velar por la justicia. También que la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y jueces ejercen con entera independencia las funciones judiciales de conformidad con la ley, que Guatemala tendrá que cumplir con todo lo que ya estaba comprometido en derechos internacionales y que también aquí en el artículo 8 es donde habla sobre cuáles son las partes del Estado. También está el capítulo 3, que es la nacionalidad. En el artículo 9 habla sobre los guatemaltecos naturales. ¿Quiénes son estos guatemaltecos? Nos habla en 5 incisos de los guatemaltecos naturales. En el artículo 10, que se consideran también guatemaltecos naturales, quienes nacieron también en Federación Centroamericana y han adquirido el domicilio en Guatemala. También en el artículo 11 habla sobre los guatemaltecos naturalizados que hayan obtenido por carta de naturaleza que se las daba conforme a la ley. Y aquí en el artículo 11 habla sobre los extranjeros, ¿verdad? Que obtienen sus cartas conforme a la ley. En el artículo 12 se habla sobre las personas quienes otorgan la naturalización guatemalteca. En el artículo 13 se habla sobre cómo los guatemaltecos pierden la nacionalidad. Aquí son 4 incisos. En el artículo 14 se habla sobre cómo se puede recobrar esta nacionalidad. En el artículo 15 se hablan sobre las obligaciones de los guatemaltecos, que en sí era servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumplan las leyes de la nación, trabajar por el desarrollo civil, cultural, moral y económico y social de la nación, contribuir a los gastos públicos en forma que ya estaba prescrito por la ley, respetar a las autoridades, prestar servicio militar de acuerdo a la ley. En el artículo 16 se regulaba todo en procedimientos de materia de nacionalidad. Y en el artículo 17 se tomaba más el tiempo en que esto entraba en vigencia. En el capítulo 4 se hablaba sobre la ciudadanía, que son ciudadanos guatemaltecos, varones y mujeres mayores de 18 años. O sea, para ser ciudadano tenían que ser mayores de 18 años.
Se suspendía la ciudadanía en el artículo 19 por un auto de prisión, por sentencia condenatoria firme y por interdicción judicial. En el artículo 20 cesa la suspensión de la ciudadanía por resolución judicial, donde se queda sin efecto el auto de prisión y por cumplir la pena impuesta, o por amnistía o por indulto total. La ciudadanía se perdía en el artículo 21 por pérdida de la nacionalidad guatemalteca, por presentación voluntaria de servicios a estados de guerra con Guatemala o los aliados de aquellos, siempre tal servicio implicara traición a la patria. La ciudadanía se recobraba, según el artículo 22, por el transcurso de 2 años después de haberse recobrado la nacionalidad guatemalteca, por acuerdos gubernativos o decisión judicial en los casos que se determinase la ley. Seguimos con el capítulo 5, garantías individuales, en donde el artículo 23 se lleva todo el protagonismo. Los derechos humanos son importantes y fundamentales tanto para las autoridades del Estado como para los civiles y los militares, lo cual también debe de actuar dentro de su jurisdicción escrupulosa y asiduamente, con todos los medios legítimos que contenga para obtener el estricto cumplimiento de estas. Por lo cual hablaremos de los puntos más importantes de lo que son las garantías individuales. Empezamos con el Estado, que busca la protección y la integridad del guatemalteco, además que prohíbe la discriminación de los mismos, tanto sea por los aspectos físicos, por la religión, por el modo de pensar de la persona o los estados económicos de cada ciudadano. También se puede ver lo que es el derecho a la locomoción. Básicamente consiste en permanecer, transitar o salir del territorio guatemalteco, a no ser por situaciones que la ley determine. Algo muy importante también es lo que son el reconocimiento a la propiedad privada. También tenemos lo que es la libertad de disponer sobre nuestros bienes, ya sea conforme a la ley. Y sobre todo lo que son las expropiaciones, que básicamente el Estado quita una propiedad para beneficio de este, sin el consentimiento de la persona, pero sí con una justificación. Más adelante también el Estado recalca lo que es la protección al guatemalteco. Sin embargo, no será responsable si en dado caso el habitante hace conmociones que alteren el orden público, puesto que el Estado tomará las medidas correspondientes. Y seguidamente tenemos el derecho a elegir un grupo religioso, siempre y cuando nuestros motivos sean exclusivamente a fines religiosos o para asistencia social o a fines de educación. Como miembros de una república tenemos el derecho de asociarnos para nuestros fines de una vida humana normal, con el objeto de promover, ejercer y proteger los intereses sindicales, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro índole. Sin embargo, el Estado nos prohíbe la organización y funcionamiento de grupos, asociaciones o entidades que actúen de acuerdo o en subordinación a cualquier sistema o ideología totalitarios, y todas aquellas que vulneran de cualquier forma los principios, los métodos de la democracia pluralista. También es libre la emisión del pensamiento por medio de cualquier difusión sin previa censura, a salvo las limitaciones que imponga la ley. La correspondencia de toda persona, ya sean documentos o libros privados, son inviolables. Se garantiza la inviolabilidad del domicilio solo por orden escrita de la autoridad competente y en los casos previstos por la ley que se podrá allanar. Nadie podrá ser detenido sino en virtud de una orden escrita dictada por una autoridad competente por causa del delito o falta, o como medida de seguridad. Se exceptúa el caso del delito infraganti.
Tampoco se puede declarar obligadamente contra sí mismo o contra un cónyuge o un familiar o pariente. Nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Sin embargo, en los casos de enajenación fraudulenta o lesiva de bienes de la nación, se procederá a la inmediata recuperación de los mismos, pudiendo los interesados interponer los recursos de revocatoria y reposición en su caso de lo contencioso administrativo. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en material penal para cuando favorezca al reo. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas y penadas por ley a su perpetración. No hay prisión por deudas. A ningún detenido o preso podrá impedírsele la satisfacción de sus funciones naturales, tampoco podrá infligirles torturas físicas o morales, trato cruel, castigos o acciones infamantes, molestias o coacción, ni obligarles a trabajos perjudiciales a su salud, incompatibles con su constitución física o con su dignidad humana. También se reconoce que el derecho de asilo se otorga también a los perseguidores políticos que se acojan a la bandera de Guatemala, siempre que respeten la soberanía y las leyes de Estado. De acordarse la expulsión de un aislado político, no será entregado bajo ninguna circunstancia al país cuyo gobierno lo persigue. Los habitantes de la nación tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las autoridades, las que están obligadas a resolverlas sin demora y conforme a la ley. Se estatuye el recurso de la habeas corpus o exhibición personal para el efecto de establecer el tratamiento de los detenidos. Los jueces y tribunales que conozcan de dichos recursos se limitarán a ordenar la exhibición del delito y a decretar su libertad si estuviera ilegalmente en detención. Ahora hablaremos del capítulo 6, atribuciones ejecutivas de la Junta Militar de Gobierno, la cual más que nada habla sobre el poder ejecutivo que ejerció la Junta Militar de Gobierno ante el Estado. Esta habla desde el artículo 24 y finaliza en el artículo 29 y dice así: artículo 24. La Junta Militar de Gobierno ejercerá sus funciones ejecutivas asistida del número de ministros y secretarios de Estado que designe. Artículo 25. Los ministros y secretarios de Estado en todo lo referente a su gestión serán solidariamente responsables con la Junta Militar de Gobierno. Artículo 26. Funciones ejecutivas de la Junta Militar de Gobierno. Artículo 27. Para ser ministro o secretario de Estado se requiere de lo siguiente: ser guatemalteco natural, de los comprendidos en el artículo 9 de este estatuto, ser de reconocida honorabilidad y capacidad y estar en el goce de sus derechos ciudadanos, y ser mayor de 30 años de edad y del estado seglar. De ahí hablamos sobre el artículo 28, que no podrán ser ministros ni secretarios de Estado los parientes de los miembros de la Junta Militar de Gobierno dentro de los grados de ley. Los contratistas de obras o empresas que se sostengan con fondos del Estado, y también los que, habiendo sido condenados a juicio de cuentas, no hubiesen solventado sus responsabilidades. También no podrán ser ministros ni secretarios los que representen o defiendan intereses de personas naturales o jurídicas que exploten servicios públicos y fábricas de bebidas alcohólicas o fermentadas. También se habla de que los ministros de cualquier región o culto tampoco podrán ser ministros. En el artículo 29, para finalizar con este capítulo, nos habla sobre la Junta Militar de Gobierno, que podrá crear cuerpos consultivos que considere necesarios. Ahora pasaremos al capítulo 7, que consiste en las garantías sociales. Principalmente se habla sobre la familia. Este apartado empieza desde el artículo 30 y finaliza en el artículo 36, y el cual dice así: el Estado tiene como núcleo fundamental la familia ante la sociedad. Le dará especial protección, estableciendo las condiciones legales y sociales que permitan el perfecto desenvolvimiento de la misma.
En el artículo 31, la ley determina la protección que corresponde a la mujer y a los hijos dentro de la unión de hecho. Ya en el artículo 32 nos habla que todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. La ley también establecerá los medios de prueba para investigar la paternidad. En el artículo 33, el Estado protegerá especialmente a los centros de asistencia social, sean privados o particulares, a los que se declara la utilidad pública. En el artículo 34, la ley determinará el patrimonio familiar inmermagable y establecerá un régimen impositivo y proteccionista. En el artículo 35, es de interés social la campaña contra las drogas, alcoholismo, la prostitución, la pornografía y la violencia, como factores que afectan la moral del pueblo y la integración familiar. Y para finalizar, hablamos del artículo 36 que dice así: toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Pasaremos al capítulo 8, que consiste en la cultura. En el artículo 37 nos habla de que la familia es una fuente principal de educación, por lo cual los padres tienen el derecho de escoger la educación que se les impartirá a sus hijos menores de edad, puesto que es de utilidad y de necesidad pública. Las fundaciones y el mantenimiento de establecimientos de enseñanza y centros culturales, ya sean oficiales o privadas. En el artículo 38 se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. La enseñanza religiosa en los establecimientos es optativa, pero el Estado deberá fomentarla creando las condiciones y medios para que se imparta dentro de los horarios regulares. En el artículo 39 nos habla de que la educación es obligatoria para todos los habitantes del país dentro de los límites de edad. En el artículo 40 nos habla también de que es de urgencia nacional la alfabetización en el país y el Estado deberá organizarla y promoverla con todos los recursos necesarios. En el artículo 41 nos habla de que las empresas industriales y agrícolas situadas fuera de los centros urbanos y los dueños de fincas rústicas están obligados a establecer y costear, de acuerdo con la ley, escuelas para su población escolar que impartan el mínimo de enseñanza conforme a reglamentos especiales. En el artículo 42, la Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica propia. Le corresponde organizar, dirigir y desarrollar la enseñanza estatal superior de la nación y la educación profesional universitaria. En el artículo 43 nos habla sobre la Dirección General de la Universidad de San Carlos, que corresponde al Consejo Superior Universitario integrado por el rector, los decanos de las facultades, 3 representantes por cada uno de los colegios profesionales que corresponden a cada facultad, un catedrático titular por oposición y un estudiante por facultad. En el artículo 44 nos menciona de que no se reconocerá oficialmente más grados, títulos y diplomas que los otorgados o reconocidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el artículo 45 nos habla que se reconocen las universidades privadas existentes y podrán crearse otras más a fin de contribuir al desarrollo de enseñanza superior en la nación. En el artículo 46 nos menciona que las universidades de San Carlos de Guatemala y las privadas están exoneradas de toda clase de impuestos, contribuciones inclusive las patronales, del régimen de seguridad social y de arbitrios. En el artículo 47 nos habla sobre la colegiación de los profesionales, es obligatoria y tendrá por fines la superación moral y material de las profesiones universitarias. Ahora hablaremos acerca de lo que es el trabajo, y nos dice que el trabajo es una obligación social y que todos tenemos derecho a ello y que la vagancia es punible. Y esto lo establece el régimen laboral. Y acerca de la vagancia lo encontramos también en nuestra Constitución, y que toda aquella persona considerada como vago pues debe ser castigada. Pero hoy en día nos podemos dar cuenta que en nuestras calles hay muchas personas que se encuentran sin hacer nada, por lo tanto son calificadas como vagas,
pero las autoridades no hacen nada por detener eso. Pero tiempo atrás, toda aquella persona que estaba en la calle caminando sin hacer nada era considerada como vaga y pues eran arrestados. Y entonces quería decir que todos debían de trabajar, excepto los menores de edad, pero hoy en día son los que trabajan y es muy lamentable que haya tanta explotación infantil laboralmente. Y que hay que fomentar fuentes de trabajo para un mejor desarrollo económico y para que puedan haber mejores oportunidades de empleo y así nosotros podemos optar a una vida digna. Pero realmente esto no se está dando y también tanto los trabajadores agrícolas, el Estado y las leyes deben de velar por sus necesidades y que el trabajo no puede exceder más de 8 horas, excepto que el trabajador esté de acuerdo con ello, pero el patrón pues debe de compensar ese tiempo trabajado y que todos deben de recibir un salario y si esto no es así pues tienen todo el derecho de recurrir a instancias pues que puedan velar por esto para que esto se pueda cumplir y también tenemos derecho a optar por un salario mínimo que son mínimas las personas que optan con un salario mínimo y pues el resto de población no. Y que tanto todos los despidos injustificados deben de ser indemnizados y esto lo establece y lo regulan las leyes y las relaciones de trabajo. Lamentablemente en nuestro país hay más desempleo que empleo y por eso es que muchas personas emigran a otros países para darle un mejor desarrollo económico a su familia. Ahora hablaremos acerca de los trabajadores del Estado y nos habla acerca de las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas. Esto hace referencia al orden nacional, a las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales poseen una personalidad jurídica. Por lo tanto, son regidas por leyes especiales y también nos hace referencia a que es prohibida y punible la huelga de los trabajadores del Estado y son un suceso de reglas y leyes que estos trabajadores deben de seguir. Ahora hablaremos acerca del régimen económico social y que tiene como fin procurar que el ser humano tenga una existencia digna y promover el desarrollo económico de la nación. También contamos con la libertad de empresa, donde el Estado debe de apoyar y contribuir a ello, porque también estas entidades promueven el desarrollo de nuestra nación. Un ejemplo muy claro de esto es acerca del COVID-19, donde el Estado se encontraba en medio de la salud y de la economía. En la salud, cada día se empezaba a desvanecer más por la suma de contagios y la economía se empezaba a venir al suelo. Pero el Estado debió de tratar de igual manera a la salud y a la economía, pero en sí se fue por la economía, porque se estaba dando cuenta que la estructura económica se estaba viniendo al suelo, porque las empresas empezaron a cerrar, los mercados también, y empezó a haber mucho desempleo. Entonces las personas empezaron a quedarse sin trabajo y no recibieron ningún pago a la hora de ser despedidos, en donde el Estado o el gobierno fue impactado por la pandemia y no contaba con recursos financieros suficientes para cubrir la salud y entonces podemos ver que fue una economía muy negativa porque perjudicó mucho a las personas particulares y a las familias. Y entonces es ahí donde nos podemos dar cuenta que nuestro régimen económico no tiene una buena estructura. Comenzamos a recibir ayudas de otros estados, de otros países. Entonces podemos decir que nuestra economía pues es un tanto negativa. Hablaremos acerca del organismo judicial,
Como ya sabemos, es el que imparte justicia y lo imparte basándose en los principios axiológicos, brindándonos seguridad jurídica y sobre todo el bien común, para que todas las personas y ciudadanos puedan gozar de esa justicia y pues que le puedan ser cumplidos sus derechos de una manera pronta y cumplida, y esta potestad solo la tienen los tribunales de justicia, y realmente solo vamos a poder obtener una mejor justicia con una mejor organización social y con un mejor gobierno. También los tribunales de justicia en materia de cuentas, estas los ejercen los jueces y tribunales de segunda instancia. En los artículos comprendidos dentro del capítulo 13 se establecen las responsabilidades del Ejército de Guatemala, su manera de funcionar, su organización jerárquica, las normas por las que se rigen, las cuales son el presente Estatuto de Gobierno, ley constitutiva y las leyes y reglamentos militares, y restringe la formación y existencia de otras fuerzas paramilitares. La máxima autoridad del Ejército es la Junta Militar de Gobierno, siendo el presidente de la misma su máxima autoridad y quien es el encargado de impartir órdenes. Tiene atribuciones especiales como decretar la movilización y desmovilización y otorgar los ascensos dentro del ejército. El artículo 91 del presente acuerdo establece que se debe ser guatemalteco natural, haciendo hincapié a lo que establece el artículo 2 del presente estatuto, y tampoco se debe adoptar ninguna nacionalidad extranjera en ningún tiempo para ser un oficial del ejército. Los militares no pueden optar por ningún cargo de elección popular. En el capítulo 14 se ve la forma de organización de los gobiernos de departamentos y municipios, y dice que para su administración el territorio nacional se dividirá en departamentos y estos a su vez se dividirán en municipios. La distribución y limitación de cada departamento se puede modificar según la Junta Militar de Gobierno lo mande, y esto velando por el beneficio general del desarrollo de la nación. Los departamentos estarán a cargo de un gobernador y los municipios, a partir de fecha de 16 de junio de 1982, serán puestos a cargo de un alcalde. Estos máximos cabezales de los gobiernos departamentales y municipales serán elegidos por la Junta Militar de Gobierno. Asimismo, la Junta Militar de Gobierno puede destinar un porcentaje del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado a las necesidades de los municipios. Podemos agregar que también la Junta Militar de Gobierno tiene la potestad de empezar proyectos que las municipalidades no pueden empezar. Se crea el Distrito Central, que está compuesto por los municipios de Guatemala, Villanueva, Mixco, San Pedro Zacatepeques, Chinautla, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, Valencia, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y San Miguel Petapa. Se crea una ley especial para organizar todo lo que concierne a dicho distrito. El capítulo 15 nos vemos todo lo que es relacionado con la Contraloría de Cuentas de la Nación, y se dice que esta es una entidad encargada de fiscalizar los ingresos, egresos e intereses monetarios de toda entidad financiada por el Estado. La Junta Militar de Gobierno es quien se encarga de elegir al jefe de la Contraloría de Cuentas. La persona elegida debe cumplir con lo que establece el artículo 9 de dicho estatuto. Debe contar con ciertos comportamientos jurídicos y debe tener un título universitario y colegiado, contando con 5 años de ejercicio profesional. En el capítulo 16 nos encontramos con el Ministerio Público y se dice que tiene la tarea de ejercer como auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia. Su fin principal es velar por el cumplimiento de las leyes y la representación del Estado. El Procurador General de la Nación es quien ejercerá las funciones del Ministerio Público, y dicho procurador será elegido por la Junta Militar de Gobierno. La persona que sea elegida deberá cumplir con los siguientes lineamientos: ser abogado y notario, guatemalteco natural siguiendo lo que dicta el artículo 9 del presente estatuto,
haber ejercido dicha profesión por un mínimo de 10 años y tener visibilidad de capacidad y honorabilidad. Como en cualquier cargo, el Procurador General de la Nación tiene funciones que cumplir. Estas son algunas de ellas. 1. Promover el fiel cumplimiento de las leyes del país, la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales o administrativas en los casos señalados por la ley o cuando se afecten intereses del Estado. 2. Representar al Estado y defender sus derechos e intereses judicial o extrajudicialmente. 3. Intervenir por propia iniciativa o cuando así lo disponga la Junta Militar de Gobierno, conforme a las instrucciones de esta en los negocios en que estuviera interesado el Estado, formalizando los actos y suscribiendo los contratos que sean necesarios para tal fin. Promover las gestiones necesarias para la pronta y recta administración de justicia y la investigación de los delitos y contravenciones que alteren al orden público social. 5. Auxiliar a los tribunales y a la administración pública en la aplicación de la ley y ejercer las funciones de asesoría jurídica que la ley señale. Número 6. Representar y defender a los ausentes, menores e incapaces que no tengan representación legal y demás personas que la ley determine. Y finalmente, número 7. Las otras que la ley señale. Es importante recalcar que, según el artículo 108 del presente estatuto, el Ministerio Público se regirá por su propia ley orgánica. En el capítulo 17 nos encontramos con las disposiciones generales y podemos encontrar la derogación de la Constitución de la República de Guatemala decretada el 15 de septiembre de 1965 por la Asamblea Nacional Constituyente. Además, la actividad de partidos políticos se vio suspendida por la proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo de fecha 23 de marzo de 1982. En dicho estatuto, Guatemala reafirmó sus lazos de amistad y cooperación con las naciones que formaron parte de la Federación de Centroamérica y mantiene la reclamación de sus derechos con respecto a Belice. Además, no podían postularse a puestos de elección popular quienes hayan tenido cargos importantes en el gobierno depuesto el 23 de marzo de 1982. Quienes entraban en este artículo eran quienes habían ostentado los cargos de presidente, vicepresidente, secretarios o subsecretario de la Nación, entre otros. Según el artículo 118, el presente estatuto solo podrá ser derogado o modificado por ley que así lo señale y no puede ser aplicadas las leyes, reglamentos u otro tipo de disposiciones legales que vayan en contra de lo que este estatuto establece.